Hola hermano, amigo, precioso amigo, tú que nos estás viendo en este lindo día, un poco lluvioso, pero gozosos por estar aquí en presencia de nuestro Señor. En esta preciosa oportunidad compartiremos contigo una enseñanza del manual de discipulado, pero antes de eso quiero presentar a mi preciosa familia, Kenia y Alessandro. Amén, ¿cómo están hermanos? Qué bueno es poder estar aquí nuevamente para poderles compartir la palabra del Señor, poder escuchar esa revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros y sé que será de mucha edificación para todos. Amén. Hola hermanos, que Dios les bendiga. En esta linda enseñanza les compartiremos unas hermosas palabras. Amén. En nuestro manual de transformación, en la lección número 10, hermano, tú que nos estás observando y que no te pierdes una enseñanza, es importante que día con día vayamos aprendiendo cada vez más. Tú, amigo, que tienes la oportunidad de verme en este precioso momento, hoy estaremos aprendiendo el estilo de vida del reino. Desde que sabemos qué es ese estilo, ¿verdad? Dios nos manda, nos da reglas, directrices, como una persona que vive en los caminos del Señor tiene que vivir, ¿verdad? Entonces hay bastantes reglas que en el transcurso de la enseñanza estaremos aprendiendo para formar parte del reino de Dios. Amén. Sí, cuando escuchamos el tema, el estilo de vida del reino, entendemos, ¿verdad?, que ahora nosotros ya en el reino del Señor, ahora tenemos nosotros que cumplir esas reglas, esas directrices, esos mandatos, esos requisitos que el Señor ha establecido para su iglesia, y que así nosotros dejamos todo lo antiguo y ahora estamos bajo el régimen de Dios. El estilo de vida del reino es una manera de vivir, de expresarnos como los verdaderos hijos de Dios. Amén. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Crees que tu estilo de vida en el estilo de vida que demanda el reino de Dios? 2. ¿Crees que debes ser radical en cambiar tu estilo de vida si perteneces al reino de Dios? 3. ¿Crees que te puede afectar si no te despojas del todo de la pasada manera de vivir? Aquí nos habla de que si no nos despojamos del todo de la vieja manera de vivir, nos puede afectar. Y también nos habla que si aunque tenemos un pequeñito error, puede ser un gran error en el reino de Dios, y tenemos que ser radical en cambiar nuestro estilo de vida. Amén. Vayamos a las escrituras en Efesios 4, versículo 22 al 23. Amén. Amén. Nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo voy a leer en la versión PDT y dice: se les enseñó a dejar otras formas de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por esos deseos engañosos. Amén. La palabra del Señor es tan clara, ¿verdad? Y nos dice aquí en Efesios: despojados del viejo hombre, dejad todo atrás, ¿verdad? Cuando venimos nosotros al Señor Jesucristo, las cosas viejas se quedan atrás, ¿verdad? Y ahora somos esas nuevas criaturas y nos vamos renovando en el conocimiento por medio del Espíritu del Señor, dejando todos esos hábitos, todas esas costumbres, toda conducta que traíamos nosotros, y ahora apartándonos para el servicio del Señor. No sé si ustedes tienen Amén. otra versión. En la nueva traducción viviente, en la NTV dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa
y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En el 22 dice, en cambio dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Vemos que ya nosotros, los que hemos venido a Cristo, pues le damos gracias a Dios porque sabemos que en esa vida pasada, donde nosotros hemos dejado, que ya no queremos ni recordar a veces, porque hoy que vivimos en el reino de Dios, pues le damos gracias a Dios por ese cambio radical que hemos tenido. Entonces, ese hombre viejo lo hemos dejado en el pasado. Amén. Yo tengo la DHH que dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran y que todo eso sea corrompido a causa de los deseos engañosos. Aquí nos habla que tenemos que renunciar a toda esa vieja manera de vivir que ha traído caos en nuestras vidas. Amén. Hermanos, los invito a ir al contenido de la lección. Amén. Jesús en muchas ocasiones en su discipulado habló y compartió abiertamente y en parábolas del cambio de mentalidad que produjera un estilo de vida conforme al reino de Dios, porque Jesús sabía que la manera de pensar de sus discípulos debía ser transformada para dar lugar a que tuvieran una mejor concepción y entendimiento en relación al verdadero evangelio del reino, que traía como resultado dejar la religiosidad, la tradición, la costumbre, y vendría el crecimiento y solidificación de una fe genuina que produciría un estilo de vida diferente al ofrecido por religiosos de su tiempo. Amén. Aquí vemos cómo Jesús intervino aquí en la tierra para cambiar muchas cosas, porque en esos tiempos habla las escrituras que ya habían religiosos, ¿verdad? Pero la intervención de Jesucristo a la tierra fue justamente para venir a corregir muchas cosas, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo mal. Entonces, aquí vemos cómo él habla por parábolas, pero los religiosos de ese tiempo no le entendían. Como dice su palabra, ¿verdad? Los convertidos a él, ya su mente había sido transformada. Entonces, estas personas cuando lo miraban enseñando, pues ellos criticaban, dice la palabra, ¿verdad? Lo criticaban, pero realmente porque su mente no había sido transformada, ¿verdad? Entonces, él vino a cambiar toda esa religiosidad, ¿verdad? Ahora nosotros también tenemos que tener cuidado porque a veces caemos en muchas tradiciones, cosas que nos pueden afectar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Amén. Sí, vemos cómo resalta aquí este punto donde dice que produciera un cambio de mentalidad, porque cuando hay un cambio de mentalidad en nuestras vidas, va a haber también un cambio en acciones, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos diferente, comenzamos a actuar diferente, y cuando hay ese cambio y se vive el estilo de vida que Dios ha demandado, es ahí donde se está viviendo el verdadero evangelio. Así es. Es precioso realmente, ¿verdad? La promesa de Dios, pues, de que nosotros los que ya hemos sido convertidos, ¿verdad? Tanto como tu amigo, si tú vienes a los pies de Cristo, pues tienes que tener esa esperanza y hay promesas de parte de Dios. Amén. Dios, aquí vemos lo que nos leyó hermano Leonel, que Dios ofrecía una manera distinta de vivir conforme a su modelo de enseñar, de vivir, de actuar. Así es. Jesús les enseñó que la espiritualidad y el conocimiento de las escrituras no se medía guardando las costumbres, sino guardando con integridad un estilo de vida que se reflejara no solo en las sinagogas, sino en todo lugar. Por esto, los religiosos de ese momento juzgaban
las enseñanzas y el estilo de vida con que estaba formando a sus discípulos el reino de Dios. Es más que palabras, es el poder de transformación. La tierra, la palabra del Señor, teniendo claro que el reino de Dios llegó a nosotros y somos responsables de establecerlo y extenderlo siguiendo las directrices que Él nos da. Aquí nos habla que Dios nos va a dar directrices para cumplir su estilo de vida. Y también les dijo, los religiosos de ese momento no entendían la palabra de Dios, por eso juzgaban. Amén. Es importante, hermanos, de que nosotros como personas que ya estamos transformados, seamos el ejemplo. Dice la palabra de Dios acá que no solo en las sinagogas, ahora en las iglesias, pues es a donde nosotros acudimos, ¿verdad? Antes los religiosos acudían a las sinagogas, y cabe decir que eran personas preparadas, cultas, estudiosas de la palabra, ¿verdad? Pero aún así ellos no entendían, porque como dice la palabra, su mente no había sido transformada, ¿verdad? Entonces es algo precioso que nosotros como hijos de Dios seamos ejemplo donde quiera que pongamos nuestros pies, donde quiera que andemos, no solo cuando vengamos a los servicios. Más adelante vamos a encontrar aquí en la misma palabra de que cuando tengamos un problema tenemos que tener ese espíritu apacible, dice la palabra, ¿verdad? Para poder resolver cualquier cosa. Entonces los animo, hermanos, de que cuando vengan diversas pruebas, pues nosotros estemos preparados para enfrentarlas. Sí, también nos dice en este párrafo, ¿verdad? La espiritualidad no es solo por guardar costumbres, sino es por guardar un estilo de vida, porque muchas veces hacemos las cosas por costumbre, por hábito, pero cuando lo hacemos de esa manera vemos que en nuestra vida no ocurren cambios, pero cuando lo hacemos con una intención, no solo por voy a ir al templo, no solo porque hoy es domingo y tengo que ir, sino voy a ir porque tengo el deseo de ir y voy a dedicar este tiempo al Señor y voy a adorarlo. Entonces esa debe ser la actitud, no solo por costumbre, sino porque en mí está Él, porque ese estilo de vida está en mí. Amén. Amén. Nos continúa diciendo aquí: en nuestra vida cotidiana tenemos que enfrentar diversas pruebas o vicisitudes que templan y ponen a prueba lo que hemos aprendido en nuestro caminar con el Señor. Ocasiones que son excelentes para medir la transformación que ha sufrido nuestra mentalidad y la producción de frutos que vienen como resultado de esta obediencia y viviendo conforme a la palabra revelada de Dios en nosotros. Amén. Entonces van a venir muchas situaciones, muchas pruebas, muchas dificultades. Pero ¿para qué nos van a servir estos a nosotros? Para medirnos cuánto hemos aprendido del Señor, para ver si estamos manifestando eso que hemos escuchado, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo tengo una situación, un disgusto con alguien y yo no puedo mantenerme paciente, sino que me exalto? Entonces aquí voy a medir yo que aún me falta paciencia, ¿verdad? Por poner este ejemplo. Entonces las pruebas no las veamos como algo, aunque hay pruebas difíciles, ¿verdad? Pero veámoslas como algo para medirnos con el Señor, para medirnos cuánto tenemos de Él y cuánto aún nos hace falta. Amén. Sí, la medida cabal es Cristo Jesús, ¿verdad? No nos podemos medir con otro hermano, tenemos que medirnos con Cristo siempre, ¿verdad? Y cuando vengan los problemas, pues tenemos que tener esa fe genuina, esa es la palabra de Dios, creerle a Él y que en el nombre de Él todo se resuelve, ¿verdad? Amén. Nos continúa diciendo aquí: ¿por qué es importante la transformación de la mentalidad? Porque a la luz de la palabra Dios confronta lo que estoy haciendo, viviendo y pensando.
lo que soy actualmente con lo que Dios anhela que sea. Que individualmente hay mucha diferencia, pero desde que conocemos a Cristo, su palabra empieza a enseñarnos, a formarnos, a corregirnos, guiarnos, y esto trae como resultado en nuestra vida personal la evaluación de las primeras enseñanzas que se recibieron en el hogar, pero que muchas de ellas eran incorrectas por no estar apegadas a la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Señor me va a medir, ¿verdad? Y por eso es importante la transformación mental, porque aquí empieza todo, ¿verdad? Cuando mis pensamientos son dirigidos por el Señor, cuando me dejo guiar por el Espíritu. Y me gusta esta parte que dice aquí, lo que soy actualmente con lo que Dios anhela que sea. Me tengo que estar evaluando constantemente, ¿verdad? Después de cada enseñanza que yo recibo, me tengo que estar evaluando qué es lo que yo soy, pero también qué es lo que Dios espera que yo sea, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, ¿verdad? Tal vez tenga algunas, me falte, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que hacer yo? No quedarme solo con lo que ya tengo, sino buscar, porque la medida está establecida y es el Señor Jesucristo. Amén. Sí, es algo precioso realmente, ¿verdad? Y nos podemos notar de que cuando nosotros tenemos el llamado de parte del pastor, ¿verdad?, a ejecutar una acción o un privilegio, como normalmente se dice, a veces nos negamos rotundamente, ¿verdad? Y creemos que somos incapaces de hacer las cosas, pero cuando ponemos en práctica lo aprendido, que dice una parte acá, que desde el hogar, ¿verdad?, ya traíamos algunas actitudes. Entonces, es algo precioso porque desde que uno dice, yo puedo, Dios le da esas fuerzas para hacerlo. Amén, nos sigue diciendo aquí. Por eso le decía el Señor Jesús a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Cuando no cambiamos la manera de pensar y de ser, difícilmente nos adaptamos al estilo de vida que Dios quiere. Vemos este ejemplo, ¿verdad?, de Nicodemo, cómo él no entendió cuando él le pregunta a Jesús qué debo hacer, y él le dice, debes nacer de nuevo. Pero vemos cómo él no comprendió lo que Jesús realmente le decía. Por eso nos dice la palabra del Señor que si no cambiamos nuestra manera de pensar, difícilmente vamos a cumplir con este estilo del reino, ¿verdad? No vamos a poder porque no lo vamos a entender. Entonces nosotros primero necesitamos cambiar esa manera de pensar, estar dispuestos a que no sea mi voluntad, sino sea la voluntad de Dios en mi vida. Y así nosotros poder tener ese estilo de vida que demanda estar en el reino de Dios. Vemos ese pasaje allí de Nicodemo, ¿verdad? Él no comprendía cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces él se puso a pensar que tenía que meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo, ¿verdad? Pero Jesús le estaba hablando de que dejara a esa persona vieja, ¿verdad? Y que volviera a resucitar, pero no precisamente él se iba a meter y ser niño otra vez, ¿verdad? Es ese cambio de mentalidad que nos habla la palabra de Dios. Sí, vemos como pero ¿cómo es posible?, dice él, ¿verdad? Vemos que su entendimiento no le permitió, él no comprendió esto que el Señor le estaba diciendo. Pero qué bueno que nosotros ahora entendemos. Exacto. Entendemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros y quiere que vivamos según sus normas, con un estilo de vida diferente al del mundo, no dejándonos llevar por las doctrinas, sino estar conectados a Dios, a su Espíritu Santo, porque Él nos conducirá a toda verdad. Amén. Nos sigue diciendo aquí, el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. En esta etapa nueva de aprendizaje se pone a pruebas las enseñanzas adquiridas en la formación de nuestra personalidad y toda la recopilación de información y enseñanzas
que forman nuestra cultura general, hábitos, costumbres, valores, religiones profesadas, ideología, nivel académico, social, político, etcétera, en donde muchas veces se contrapone lo aprendido en el ambiente humanístico ante la verdad descubierta por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, en este tiempo, ¿verdad?, que nosotros hemos aprendido estas enseñanzas que se nos han dado, que han ido formando en nosotros ese carácter del Señor. Tenemos un conocimiento del Padre, ¿verdad? Y nos dice aquí que muchas veces la palabra del Señor se contrapone a lo humanístico, ¿verdad? Porque muchas veces la humanidad no está de acuerdo, pero nosotros sabemos y estamos seguros de quién es Dios, ¿verdad? De quién es y de que Él existe y de que Él ha hecho nuevas obras en nuestra vida. Entonces nos dice aquí, muchas veces la opinión humana se contrapone, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Vayamos a Hebreos 4:12. Yo tengo Hebreos 4:12 en la Biblia Nueva Versión Internacional. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzgan los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos habla de que la palabra de Dios es mucho más poderosa que la espada de dos filos. La palabra de Dios es más que solo palabras, es poder, es mucho más. Amén. Sí, qué bonito, ¿verdad? Este pasaje, nos damos cuenta, dice que la palabra de Dios tiene un gran poder, ¿verdad? Que es más fuerte que una espada de doble filo. Dice que toca hasta los tuétanos, ¿verdad? Y el tuétano es esa parte que tenemos adentro del hueso, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso lo que el Señor con su palabra puede hacer, y la fe que nosotros tenemos que tener puesta en Él, ¿verdad? Es algo precioso realmente, es algo maravilloso cuando lo llevamos a la práctica y creemos en esa palabra. Hasta en los sueños hace efecto, ¿verdad? A veces tienes una pesadilla o te está sucediendo algo y tú empiezas a declarar esa palabra de bendición, todo es cortado y es echado fuera, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay solución, ¿verdad? Porque esa palabra es viva y eficaz. Amén. Yo tengo aquí la versión TLA y dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Vemos esta versión, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, sí, tiene poder, pero ¿cuándo es viva la palabra de Dios en mí? Cuando yo cumplo lo que está en la palabra. No es solo el libro, como decimos, de la Biblia, sino es el efecto que causa en mí cuando yo cumplo esa palabra. Amén. Y nos dice aquí, examina nuestros pensamientos y deseos. Examina y deja en claro si son buenos o malos. Por eso nos dice que la palabra de Dios es más poderosa que una espada, ¿verdad? Entonces el Señor ve nuestras acciones, nuestro corazón. Él examina cómo nosotros estamos actuando, si es de la manera correcta o incorrecta. Y Él viene y nos corrige cada día, cada momento, porque Él es un Dios misericordioso y no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos alcancemos esa meta, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios tiene mucho poder. Amén.
Por eso debemos de valorarla y ponerla nosotros en práctica. Así es. La importancia de despojarnos del viejo hombre se refiere a un acto voluntario que reconoce que lo adquirido a lo largo del tiempo se ha enviciado con malos hábitos y costumbres, contrario a los establecidos por el Señor en su palabra. Y desde ese punto crucial de cambios, el comienzo de una nueva vida en Cristo y las vivencias anteriores, se hace urgente y necesaria la transformación de la mente, que sea corregido y ordenado el estilo de vida, ya con entendimiento claro del reino. Amén. Aquí la palabra es clara, ¿verdad? Dice que todos los que ya hemos sido transformados, tenemos que ordenar todas nuestras ideas, ¿verdad? Para tener claro lo que Dios quiere en nuestras vidas. De hecho, Misión Cristiana al Calvario está cumpliendo a cabalidad, ¿verdad? Guiándose por la palabra de Dios, porque está basada en buenos fundamentos. Amén. Cuando leemos en la palabra el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, no sé si me puedes apoyar ahí con buscarme en las escrituras, Mateo 5, 1 al 12. Amén, dice: cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y ahí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en el cielo. Así también fue como maltrataron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Amén. En Reina Valera dice bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. Pero no se refiere a los pobres, ¿verdad? No que a los mansos, a los humildes, dice, porque ellos verán el reino de Dios. En el último versículo que leyó Kenia, dice que vamos a sufrir persecuciones, ¿verdad? Muchos ya lo han sufrido. Entonces nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que gozarnos cuando estas cosas acontezcan en nuestra vida, ¿verdad? Ese es algo maravilloso, porque no lo digo yo, no, que lo dicen las escrituras. Estamos viendo las bienaventuranzas donde Jesucristo le habló a sus discípulos en parábolas, y las personas, los religiosos de ese tiempo, no le entendían, ¿va? No, que se ponían a criticarlo. Pero ¿por qué? Porque no tenían esa mente clara, ¿verdad? Mas los convertidos, los discípulos del Señor, sí le entendían. Ahora nosotros se nos ha aclarado la mente, y gracias al Señor, porque nosotros estamos entendiendo, y si no entendemos, nos lo explican, ¿verdad? Yo ese día precisamente tenía una duda y le llamé a mi pastor, que es la cabeza de la iglesia. Le digo: pastor, mire, explíqueme esto y esto, no le entiendo. Y él me mandó 3, 4 versiones donde a mí se me aclaró. Entonces, hermano, si tú tienes una duda, ahí tienes tu cabeza, la cabeza de la iglesia, una persona preparada. No tengas temor a que él vaya a decir algo, es una persona culta y madura. Entonces, yo le doy gracias, porque cualquier duda que yo tengo, agarro el teléfono sin ninguna pena, porque somos
hijos y hermanos en el Señor. Viene él en cuestión de segundos, me aclaró esa idea. Y prácticamente le entendimos porque no le entendíamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya fue claro eso. Amén. Sí, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Porque es necesario entender para poder actuar y poder vivir, hacer una vivencia en nosotros. Cuando nosotros entendemos esta palabra, vienen esos cambios, viene esa riqueza espiritual, ¿verdad? Viene esa abundancia. El Señor, cuando nosotros más lo buscamos, Él nos da más. Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos de Él, busquemos de su presencia para poder conocerlo y también para poder poner en práctica todo lo que Él nos demanda, no ser esos siervos negligentes, ¿verdad? Sino ser esos siervos diligentes. Amén. Que actúan conforme a su voluntad. Jesús inicia enseñando tesoros utilizando un lenguaje que aparentemente se contradecía, pero en realidad estaba establecido que todo aquel que fuera su discípulo debería estar dispuesto a vivir con un estilo contrario a lo que el mundo enseñaba. Aquí nos habla que Dios iba a dar un nuevo estilo de vivir, iba a dar una nueva vida allá en el cielo. Nos iba a dar una manera de vivir, de expresarnos como hijos de Dios verdaderos. Amén. Y nos dice, Jesús inicia hablando de tesoros, dice, pero para que sus discípulos, sus seguidores, ¿verdad? Amén. Estuvieran dispuestos a tener una vida diferente a lo que el mundo decía, ¿verdad? Una vida contraria a lo que el mundo enseña. Por eso vemos cómo Jesús enseña a sus discípulos por medio de parábolas, ¿verdad? Cómo Jesús les explica ese estilo de vida que ellos deben tener, no basándose en los comportamientos humanos, sino conociendo a Dios. Amén. Amén. Ahora vayamos, nos dice, resultados de una mente transformada. Tenemos aquí 3 resultados, pero hay muchos resultados, ¿verdad? Y sabemos que con una mente transformada, nuestro corazón va a estar abierto a escuchar lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y nos dice el número 1, conocer la verdad de la palabra transforma nuestra mente y nos hace libres. En Juan 8:38 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, para hacer todo conforme al reino de Dios. Entonces la palabra del Señor transforma nuestra mente, y cuando nuestra mente es transformada, nosotros somos ahora libres. Entonces la palabra de Dios es la que transforma, ¿verdad? Ahora ya no somos esclavos, sino somos libres a causa del Señor, a causa de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos esa mente transformada, conocemos al Señor, conocemos la palabra del Señor, somos libres ahora, libres para adorarle, libres para servirle, libres para estar en Él, cumpliendo lo que Él nos ha demandado. Amén. Trae cambios de conducta, formas de pensar, vocabulario, etcétera, porque ayudan a despojarse del viejo hombre que estaba viciado con una mentalidad contaminada del mundo que produciría malos hábitos y costumbres. Aquí Jesús dice que Él traerá nuevos hábitos que serán muy buenos para nosotros y desechará esos malos hábitos que el mundo nos ha enseñado que están contaminados. Aquí dice que traerá cambios de conducta, formas de pensar y vocabulario. Vamos a tener una mejor mentalidad, una mejor manera de hablar y mejores
y mejores costumbres. Amén. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que tener una mente transformada obtiene beneficios. Y esos beneficios, pues, van a traer resultados, ¿verdad? Servirle mejor al Señor, a nuestros vecinos, a las personas que se relacionan en nuestros trabajos, con quienes nos relacionamos, ¿verdad? Porque aquella mente engañosa, aquella mente mal pensada, pues eso ya quedó en el pasado, dice la palabra de Dios. Así que esos son los resultados de una mente transformada. Sí, y cuando nos dejamos transformar por el Señor, son evidentes esos cambios, ¿verdad? Cuando nosotros ahora pensamos de manera diferente, nos dice aquí, nuestra conducta ahora ya no va a ser igual. Ya no. Nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, en todo eso, ¿verdad? Se va a ver esa transformación que el Señor está haciendo en mi vida. Todos esos van a ser los resultados de que ahora yo vivo en el estilo de vida que el Señor ha diseñado para su iglesia, para su pueblo, con una conducta agradable ante Dios y por supuesto ante todas las personas, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos transformados, eso va a ser notorio, no solo en la iglesia, no solo en el templo, sino principalmente afuera, ¿verdad? Afuera es donde nosotros estamos siendo evidencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque aunque nosotros como discípulos del Señor, como hermanos, como miembros de una congregación, también notamos esto en hermanos, ¿verdad? Pero esto va a ser más visible en las personas de afuera. Tal vez conocieron algún comportamiento ajeno al reino de Dios de nosotros y ven que ahora ya no lo hacemos. Entonces ahí nosotros vamos a evidenciar que nuestro carácter está siendo cambiado, que nuestro estilo de vida ahora está bajo el regir de Dios, bajo el gobierno de Dios. Amén. Se comienza a solidificar la fe y se producen frutos dignos, que son testimonios de transformación, que comenzó en la manera de pensar, pero ahora se identifica el discípulo con un estilo de vida, producto de una nueva vida como hijo del Rey, viviendo en el reino de Dios y con la responsabilidad de darlo a conocer a otros. Lo más importante es reflejar lo que nosotros hemos aprendido, poner en alto el nombre de Dios donde quiera que andemos, ser ejemplo. Es una palabra clave, ¿verdad? Como decía Kenia, lo más visible va a ser allá afuera, donde las personas están a la expectativa de nosotros. ¿Qué cambios hemos tenido como hijos de Dios, verdad? Y ellos, pues nadie es juez, pero las personas del mundo sí son jueces para estarnos juzgando, ¿verdad? Entonces nosotros somos libro abierto, dice la palabra. Tenemos que estar expuestos, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos ante los ojos de los demás, ¿verdad? Lo que somos aquí o lo que manifestamos aquí en la iglesia, lo tenemos que manifestar allá afuera, ¿verdad? No aquí en la iglesia vamos a hacer una cosa y allá afuera otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Si aquí somos cariñosos, amorosos, amables, pues también tenemos que expresarlos donde quiera que andemos, ¿verdad? Gracias a Dios mi persona se ha caracterizado por no hacer excepción de personas, ¿verdad? Yo me relaciono con un montón de personas indígenas, de muchos. Desde pequeño siempre lo hacía, desde que estaba en la escuela. Y ahora que yo entiendo la palabra, me gozo y digo yo, qué bonito ser una persona llevadera, que se lleva con toda clase de personas, ¿verdad? Es algo bonito, ¿verdad? Que Jesús lo hizo también. Él no vio solo a los ricos, a los estudiados y se fue con ellos. Jesús dice en la Escritura que Él empezó a hablar a esas personas de una característica humilde, ¿verdad? Pero que ellos también estaban dispuestos a recibirle la palabra. Amén. Sí, recordemos también que el Señor nos ha puesto a nosotros como luz en la tierra, ¿verdad? ¿Y para qué es una luz? Pues para que sea visible. Entonces esos cambios, esa transformación, ese estilo de vida que nosotros tengamos, tiene que ser visible, ¿verdad? Para ser esa luz
que alumbra a muchos. Amén. Amén, hermanos. Pues esta ha sido la preciosa enseñanza. Espero que tú te hayas edificado juntamente con nosotros. Tú, amigo, si tienes la posibilidad de observarnos a través de las redes, por este medio estamos llegando a muchas naciones. Ya Dios lo había anticipado, ¿verdad? Que Misión Cristiana al Calvario, la Nueva Unión, llegaría a un montón de lugares. Y gracias a Dios lo está cumpliendo, ¿verdad? Hoy estaba revisando la enseñanza pasada y tenía 113 visitas. Y me puse a analizar, digo yo, está bien, ¿verdad? Porque 113 personas nos han visto y es algo maravilloso, es algo glorioso. Yo a ti, hermano, te digo que en Dios hay un cambio de mentalidad, un cambio de vida que se refleja en nuestras familias, ¿verdad? Desde aquí, de la tierra, nosotros estamos disfrutando de lo que el Padre está prometiendo. No, pues si en el cielo lo vamos a disfrutar, qué excelente, ¿verdad? Pero como hijos de Dios nosotros ya lo estamos viviendo. Y yo de todo corazón te hago esa invitación, que vengas a los pies de Cristo. Amén. Fue un gusto poder compartirte esta enseñanza a ti, amigo, que nos estás viendo. Fue un gran placer exaltar la palabra del Señor.